que nosotros estamos trabajando, y complementando lo que había dicho el compañero del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, nosotros pertenecemos a una red de 55 instituciones académicas que arrancan en el año 2011 con la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. ¿Cómo nace este observatorio? Como un socio estratégico impulsado por la FAO para trabajar junto al Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre para América Latina y el Caribe, que seguramente el senador Cardoso después les hablará un poco de qué se trata este tema. Perdón que no puse a funcionar hice trampa de secretario. Entonces, nosotros nos insertamos, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Facultad de Derecho se inserta en esta estructura en el año 2015 y actualmente estamos integrando la Secretaría Técnica del Observatorio de la región. Como socio estratégico del Frente Parlamentario se nos ha encomendado, y sobre todo en el último encuentro, en el último foro que fue acá en Montevideo, que trabajáramos unidos a los parlamentarios y a las instituciones de gobierno para contribuir a identificar y a buscarle soluciones, sobre todo al núcleo duro de la pobreza, ¿verdad? Si América Latina ha avanzado, aunque ahora tuvo un leve retroceso, pero nuestro cometido nace justamente con el propósito de promocionar, educar e investigar sobre el derecho a la alimentación. Asimismo, el ODA tiene un cometido esencial que es la vigilancia y el seguimiento de la efectiva realización del derecho a la alimentación, y buscamos identificar situaciones donde el ejercicio mismo puede estar comprometido. Es más, cuando ahora ocurrió este tema de la suspensión de algunos de los programas que se venían dando, se prendió la luz roja y nosotros, junto con la Escuela de Nutrición, inmediatamente ofrecimos formar un equipo de trabajo para buscarle solución a estos recortes que nos parecía, de acuerdo a las cifras que ustedes venían manejando, que podían tener un impacto negativo. Nosotros, a tal efecto, una vez identificados los problemas, trabajamos en un combo, es decir, el observatorio por sí no alcanza, porque cuando ese derecho es vulnerado es necesario que la persona lo pueda reclamar. Entonces trabajamos con la clínica de litigio estratégico, con el doctor Cereta, que él ya después les va a comentar un poco en qué consiste el trabajo que se hace. El ODA también está brindando en este momento apoyo técnico al Parlamento. La Comisión Especial del Derecho a la Alimentación de la Asamblea General es la versión o el capítulo nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y nosotros en este momento, junto con el doctor Cereta y con otros colegas, estamos haciendo un apoyo a la redacción final de la Ley Marco del Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria, que está a estudio del Parlamento, y lo que tratamos de hacer fue adecuar la terminología y adecuar su estructura a la normativa nuestra, a la estructura institucional nuestra. Pero además también realizamos encuentros y conversatorios con otros actores de la sociedad civil y del sector privado, además de las instituciones del Estado, porque entendemos que cuando una política pública nace a partir de una ley, esa ley tiene que tener un proceso de validación de todos los actores involucrados. Ahora lo vamos a ver. Entonces, asegurar el derecho a la alimentación de calidad con inocuidad en el marco de sistemas alimentarios sostenibles, lo que requiere es de una fuerte alianza interinstitucional. Y ese es otro de los problemas que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene una larga tradición de políticas públicas que atienden toda la cuestión de la nutrición, pero muchas veces hay una superposición o una dispersión de esfuerzos y sobre todo de presupuestos y de recursos humanos. Entonces, hacemos mucho, pero no dialogamos entre nosotros. No sabemos, una institución no sabe lo que hace la otra. Tampoco articulamos con los territorios debidamente. Hay una cultura organizacional que tiende justamente a la atomización. Entonces, cada organismo aterriza en el territorio como una antena local, pero sin coordinar
Ahora se está coordinando más, pero hay esas dificultades. Entonces hacemos muchos esfuerzos, pero de repente los resultados no están en relación a esos esfuerzos. Perdón, que quiero ver en qué cuando... Bueno, además necesitamos justamente que el desempeño de esas políticas y esas instituciones sea eficaz y sea eficiente. Por lo tanto, es muy importante en la organización de las políticas públicas trabajar y contar con el compromiso de los funcionarios o de los profesionales que tienen que ejecutar las políticas. No estamos ante un trámite de un expediente, estamos frente a personas que tienen derechos y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer efectivos esos derechos. Entonces, la seguridad alimentaria y nutricional es una condición necesaria para el disfrute del derecho a la alimentación. Obviamente es un derecho humano reconocido y consagrado en el derecho internacional y en nuestra propia normativa. El contenido normativo del derecho a la alimentación está delimitado por dos derechos inseparables. El derecho a estar libre de hambre, en el sentido de que la alimentación es una necesidad básica y un requisito previo para la realización de otros derechos, y el derecho a una alimentación adecuada, que está determinada por factores biológicos, sociales, culturales y ecológicos, y se relaciona también con otros ámbitos: vivienda, saneamiento, educación, salud, trabajo. Tú lo decías hoy. Es decir, cuando yo hablo del derecho a la alimentación, también tengo que mirar qué posibilidades tiene el individuo, la persona, de realizarlo. Entonces, y sobre todo ustedes vieron que era, nosotros lo dijimos en el marco de la Agenda 2030. Es decir, es inseparable de todos los, porque el objetivo final es que la persona pueda acceder por sí misma a la alimentación. Por lo tanto, no solamente tenemos que mirar qué come o cómo come, sino dónde, si tiene una vivienda decorosa, si puede tener un trabajo que le permita por sí mismo adquirir la alimentación. Todas esas cuestiones las tenemos que mirar. Por lo tanto, el derecho a la alimentación tiene implicancia en el diseño de las políticas públicas y de las leyes, porque no solo se trata de eliminar el hambre, sino también el sobrepeso, la obesidad, que están, como dijeron los compañeros, íntimamente asociados a situaciones de malnutrición y que generan altos, digamos, riesgos para la salud de la población. Entonces, el abordaje del hambre y la seguridad alimentaria con enfoque de derecho considera que el primer paso es reconocer que todas las personas son titulares de derecho y que deben poder ejercerlo. Ese enfoque se centra en el desarrollo de capacidades, y acá hago énfasis, para reclamar derechos, los derechos que son vulnerados, ¿no? Que la persona se empodere y sepa que es portador de derechos. Por lo tanto, eso significa que las políticas tienen que superar el enfoque asistencial y el enfoque de necesidades básicas. De manera que la privación de alimentación a estos grupos debe ser vista como una negación de los derechos. Y las acciones que se emprendan no solo son consideradas como cumplimiento de mandatos morales y políticos, sino implican que el Estado debe y tiene el deber de hacer efectivas las obligaciones impuestas por los tratados que firma y por la normativa. Entonces, el Estado tiene obligación. ¿Qué obligaciones tiene el Estado? Obligación de adoptar medidas para el ejercicio progresivo y pleno del derecho a la alimentación, pero sobre la base de un principio que es el de la no regresión. Es decir, cuando el Estado se repliega en los avances conquistados, eso puede ser visto también como una vulneración del derecho a la alimentación. Obligación de no discriminar, obligación de respetar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que tomar todas las medidas que tengan como resultado impedir, limitar o privar de la posibilidad de alimentarse por sus propios medios. Obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas específicas, tanto legislativas como de otra índole, y regular las actividades de terceros con el propósito de que no tengan un efecto negativo en el ejercicio del derecho a la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? También el Estado tiene que controlar que las acciones
del sector privado o de terceros no produzcan efectos sobre el sistema alimentario, sobre los productos que constituyen el sistema alimentario. Hacer efectivo el ejercicio de alimentación, suministrando alimentación directamente a personas o grupos que por razones que escapan a su control están impedidas de alimentarse por sí mismos, promover el conocimiento pleno de todos los derechos humanos, además del derecho a la alimentación, obligación de cooperar y prestar atención y asistencia internacional, y sobre todo, en la Agenda de Desarrollo Sostenible nos desafía a generar políticas con enfoques de derechos que apoyen sistemas alimentarios sostenibles para no comprometer el futuro de la humanidad, y comprometernos también a garantizar la justiciabilidad del derecho a la alimentación, porque un derecho que no tiene posibilidad de ser ejercido es un derecho que está vacío. Entonces, al diseñar las políticas públicas, nosotros tenemos que seguir un ciclo en el cual no solamente tenemos que hacer un primer diagnóstico, sino ya en el diseño mismo de la política tenemos que prever capacitación para todos los actores involucrados. Los actores que como el Estado tienen obligaciones, pero también otros actores que tienen responsabilidad. La familia, la sociedad, todos somos responsables, ¿verdad? Es decir, en el marco del derecho a la alimentación hay agentes o actores con obligaciones, otros con responsabilidades y otros con derechos. Pero todos los que tenemos derechos también tenemos obligaciones y responsabilidades. Ahora voy a dejar en manos de mi compañero Juan Cereta que seguimos con el tema del